mi nuera dijo: «Tienes que irte. Esta casa es para mis padres». No hubo gritos ni temblores en su voz, solo esa serenidad soberbia que usan los que disfrutan el poder de humillar sin ensuciarse las manos, y en ese instante entendí que no me estaba pidiendo un favor, sino echándome de la casa que levanté con años de esfuerzo, soledad y cansancio. Detrás de ella, un coche reluciente y 3 maletas perfectamente alineadas confirmaban que no venían de visita, sino a instalarse. Sus padres observaban el patio con esa mirada evaluadora de quien ya se siente dueño, y mi hijo, con la cabeza baja y los labios apretados, parecía desear que la tierra lo tragara antes de tener que mirarme a los ojos. El agua seguía cayendo de la manguera que sostenía entre mis manos, avanzando sobre el suelo hasta rozar sus zapatos nuevos. La vi apartarse con un gesto de fastidio, como si hasta el agua de mi casa le resultara una ofensa. Aún así, mantuve la mirada fija, porque sabía que si la apartaba perdería algo más que mi techo, perdería la poca dignidad que me quedaba. Ella dio un paso hacia mí con esa sonrisa de quien se siente intocable y repitió, fingiendo dulzura, que era lo mejor para todos, que yo ya estaba grande y que sus padres merecían comodidad. Su madre asintió con satisfacción, y el hombre que la acompañaba intentó disimular su arrogancia detrás de una cortesía vacía al decir que solo sería por un tiempo, mientras encontraban algo más adecuado, aunque en su mirada había una certeza que no necesitaba traducción, no pensaban irse jamás. Mi hijo movió los labios para decir algo que el aire se llevó antes de nacer, no tuvo valor para defender a la mujer que le dio la vida, y ese silencio me atravesó más que cualquier palabra de desprecio. Si hubiera pronunciado mi nombre, si tan solo hubiera dicho mamá, habría sabido que todavía quedaba algo de aquel niño al que abracé tantas noches entre fiebre y miedo, pero lo único que vi fue vergüenza. Entonces di media vuelta y caminé hacia la casa. Cada paso sobre el mosaico antiguo resonaba como un eco de los años en que cosí uniformes hasta la madrugada para pagar sus medicinas, de los inviernos en que me envolvía en cobijas rotas porque no alcanzaba para calefacción, de los días en que comí pan duro para que él pudiera tener leche. Aquellas paredes guardaban cada lágrima, cada oración, cada promesa que hice cuando aún creía que el amor de un hijo era eterno, y ahora me pedían que la entregara como si fuera una deuda pendiente. Abrí el cajón de la cocina y tomé un pequeño sobre que había guardado para otro momento, escribí unas palabras con mi mejor letra, sin rabia ni lágrimas, solo con la serenidad de quien sabe que la vida siempre devuelve lo que se le entrega, lo doblé con cuidado y regresé al jardín. Ellos ya se movían por el patio como si fueran los nuevos dueños. El padre revisaba las paredes buscando desperfectos, la madre calculaba con la vista el tamaño de los cuartos, y mi nuera daba órdenes mientras mi hijo, en silencio, cargaba cajas que no le pertenecían. Me acerqué despacio, observando cada gesto con la calma de quien ha aprendido que la paciencia también puede ser un arma. «Bienvenidos», dije, y extendí el sobre con una sonrisa que nadie entendió. Ella lo tomó con indiferencia, creyendo que era una nota de despedida o una disculpa escrita por una mujer vencida. Lo abrió sin cuidado, pero al leer la primera línea, su rostro cambió, la sonrisa se quebró como vidrio y la seguridad desapareció de sus ojos. Su madre se quedó inmóvil, el padre retrocedió un paso sin saber qué decir y mi hijo, por fin, me miró con la expresión de quien entiende demasiado tarde lo que acaba de perder. Yo no dije nada, solo sonreí, porque en ese pequeño papel acababa de comenzar algo que ninguno de ellos imaginó, el principio silencioso de una lección que la vida les devolvería con la misma calma con la que hoy me estaban echando. Mientras observaba los rostros confundidos frente a mí, una corriente silenciosa me llevó hacia atrás en el tiempo, hasta esos días en que mis manos temblaban de cansancio pero seguían construyendo cada rincón de la casa que ahora pretendían arrebatarme. Aún podía sentir el olor del cemento húmedo mezclado con el de la sopa recalentada, los dedos entumidos de tanto coser, y aquella sensación de triunfo cada vez que una pared se levantaba un poco más, porque cada ladrillo representaba una noche sin dormir, un turno extra, una lágrima escondida detrás de una sonrisa fingida para que mi hijo no notara el miedo que me acompañaba desde el amanecer. Años atrás todo era distinto. Vivíamos en un cuarto prestado, con techo de lámina y piso de tierra, donde el frío se metía hasta los huesos y el silencio solo se rompía con los ataques de tos del niño. Su padre se había marchado una tarde sin despedirse, dejándome una deuda y una promesa rota. No había tiempo para lamentarse, trabajaba limpiando casas ajenas, respirando cloro y polvo hasta que los ojos ardían, y por las noches remendaba ropa ajena a la luz de una vela, soñando con poder comprar un terreno propio. Comíamos pan duro muchas veces, pero él siempre recibía la mejor parte, y aunque yo apenas probaba bocado, bastaba con verlo dormir abrazado a mi pecho para sentir que todo tenía sentido.
Los días se mezclaban con las madrugadas, y sin darme cuenta, el tiempo comenzó a transformarse en una rutina de lucha constante. Había aprendido a no esperar nada de nadie, a confiar solo en mis manos, y a creer que la fe no se reza, se trabaja. Cuando finalmente logré juntar lo suficiente para comprar aquel pedazo de tierra, me temblaron las rodillas al firmar los papeles. No sabía cómo levantaría las paredes, pero tenía claro que allí mi hijo tendría un hogar, aunque yo tuviera que dejar la piel en el intento. Con ayuda de un albañil anciano que cobraba por día y con las fuerzas que me quedaban, cargué cubetas, mezclé cemento, y levanté cada muro con el corazón. Ningún día fue fácil, pero ninguno me hizo rendirme. Los primeros inviernos en esa casa fueron duros. No había muebles, apenas un colchón viejo y una estufa oxidada, pero el techo ya no goteaba, y eso bastaba para sentir que la vida nos sonreía por primera vez. Con el tiempo, mi hijo creció, estudió y empezó a mirar más allá de las paredes que lo habían protegido. Soñaba con una vida distinta, y yo nunca lo detuve, porque una madre aprende a soltar incluso cuando le duele. Cuando conoció a la mujer que hoy me habla con desprecio, pensé que por fin tendría lo que yo no pude: estabilidad, familia, amor. Nunca imaginé que esa unión se convertiría en el principio de mi propia soledad. Los domingos seguían siendo nuestros por un tiempo. Llegaban con regalos y sonrisas, hablaban de viajes y proyectos, y yo escuchaba en silencio mientras servía café en las tazas de siempre, fingiendo no notar cómo ella torcía el gesto cada vez que una gota de humedad caía del techo o una pared mostraba el paso de los años. Decía que mi casa tenía potencial, como si fuera un proyecto inacabado que necesitaba su toque moderno. Yo solo sonreía, porque no quería perder a mi hijo por un comentario, y porque sabía que quien necesita humillar para sentirse grande ya está vacío por dentro. Poco a poco las visitas se volvieron escasas. Las llamadas, más frías. Cuando necesitaba algo, aparecía con voz amable, y cada favor que pedía era un hilo que me iba despojando del orgullo que tanto me costó conservar. Una vez le presté los ahorros de mi vejez para un negocio que no existía. Después supe que con ese dinero había pagado los muebles nuevos de la casa que su esposa tanto presumía. Guardé silencio porque entendí que a veces el amor también se demuestra dejando que la vida enseñe lo que uno no puede decir. Pasaron los años y la casa se volvió mi compañera. Aprendí a disfrutar del sonido del viento entrando por las ventanas abiertas, de los amaneceres en los que el sol pintaba las paredes con tonos dorados, de las tardes en que regaba el jardín que tanto cuidé. A veces me sentaba bajo la sombra del naranjo, cerraba los ojos y sentía que todo había valido la pena. Nunca imaginé que un día esas mismas raíces serían testigos de mi expulsión. Cuando la vi llegar aquella tarde con su coche brillante, su perfume caro y la seguridad de quien se siente dueña del mundo, supe sin necesidad de palabras que algo estaba por romperse. El corazón tiene una forma extraña de presentir los golpes, y el mío ya sabía que ese día marcaría un final. No fue el tono de su voz ni su mirada altiva lo que me dolió, sino la expresión vacía de mi hijo, que no se atrevió a defender el lugar que lo vio crecer. En ese silencio se derrumbó todo lo que construí con amor. Sin embargo, mientras observaba cómo se adueñaban del patio, sentí algo inesperado, una calma profunda, parecida a la que llega cuando uno entiende que ya no tiene nada que perder. Comprendí que había pasado toda mi vida callando por amor, justificando desprecios para no perder la paz, entregando más de lo que tenía por miedo a quedarme sola. Y tal vez ese día, cuando escribí aquellas palabras en el sobre, no lo hice para vengarme, sino para recuperar la voz que perdí tantos años atrás. Al volver al jardín y verlos tan confiados, sentí que el tiempo me devolvía lo que alguna vez me quitó. No levanté la voz, no hice escándalos ni lloré. Simplemente caminé entre ellos con la serenidad de quien ya conoce el valor del silencio. El sonido del agua aún corriendo desde la manguera marcaba el ritmo de mis pasos, y cuando entregué el sobre, supe que acababa de abrir una puerta invisible, la del principio del fin. La serenidad que me cubrió después de entregar el sobre no nació del orgullo ni del deseo de revancha, sino de una comprensión nueva: la batalla no se gana con ruido, se gana con memoria. Desde temprano comenzaron a llegar objetos que jamás habían pertenecido a ese hogar: cajas brillantes con etiquetas extranjeras, lámparas envueltas en plástico, cortinas que olían a fábrica, un televisor enorme que reflejaba mi rostro cansado cada vez que pasaba frente a él. Caminaba despacio entre todo aquello, rozando con la yema de los dedos las marcas en la pared donde un día medí la estatura de mi hijo, mientras la voz de mi nuera llenaba la sala con órdenes y planes como si repitiera un discurso aprendido, hablando de renovación, de espacios funcionales, de un nuevo comienzo,
sin imaginar que el suyo estaba a punto de terminar. A cada paso observaba cómo el orden de mi vida era reemplazado por el desorden de sus ambiciones. El padre revisaba los enchufes y las ventanas con mirada de inspector, la madre seguía sus pasos anotando en una libreta cada detalle que quería cambiar, y mi hijo, atrapado entre la vergüenza y la obediencia, obedecía sin protestar. Preferí callar, porque entendí que la palabra correcta debe pronunciarse solo cuando el silencio termina su trabajo. Mientras ellos discutían dónde colocar sus muebles nuevos, serví café en las tazas de siempre, y el aroma se mezcló con un perfume ajeno que inundó la casa como una invasión invisible. Al caer la tarde, la mujer reunió a todos en el comedor con la naturalidad de quien se siente dueña, sacó una libreta y comenzó a trazar líneas sobre un dibujo de la casa. Dijo que reorganizaría los espacios para optimizar la convivencia, que establecería horarios para la cocina y que las compras debían pasar primero por ella. Enumeró cada cuarto con una letra, asignando a sus padres el que daba al jardín porque tiene buena luz y aire fresco y destinando el mío a almacén temporal. Anunció que cambiaría cerraduras por seguridad y que revisaría los contratos de servicios para ponerlos a nombre de quien corresponda. Nadie le interrumpió, porque su tono no dejaba huecos. Se había acostumbrado a mandar y pensaba que el silencio era aprobación. En medio de su monólogo, mi hijo intentó intervenir, pero la mirada de ella bastó para hacerlo retroceder. Le ofrecí un poco de café, aunque sabía que prefería sus termos de acero. El aroma lo envolvió un segundo, y entonces bajó la voz para decir que todo era temporal, que pronto arreglarían las cosas. Sonreí y le acaricié la mejilla como cuando era niño, solo así entendió que no necesitaba justificar lo injustificable. Al anochecer organizaron una cena improvisada con cajas en lugar de sillas y platos recién comprados. Brindaron por los cambios positivos, repitieron frases vacías sobre unidad familiar y oportunidades, mientras yo masticaba despacio el pan que yo misma había horneado esa mañana. Nadie mencionó los cumpleaños celebrados bajo ese mismo techo, ni los inviernos en que compartimos una sola cobija. Nadie miró las grietas que aún conservaban el olor del cemento mezclado con mis lágrimas. Cuando todo terminó, mi nuera se acercó con esa sonrisa tensa que usa para envolver las órdenes en terciopelo. Dijo que me quería tranquila, que no debía preocuparme, que en unos días todo estaría en su sitio y que incluso había pensado en ofrecerme un lugar cómodo en casa de una comadre suya mientras se ajustaban los espacios. Le respondí con una calma que no esperaba, asegurándole que no hacía falta, que sabía adaptarme, y noté cómo su expresión se endurecía porque el control se le escapaba de entre los dedos. Durante la noche, la casa parecía distinta. Caminé por los pasillos apagando luces, tocando cada pared como si quisiera despedirme, aunque en realidad estaba tomando inventario del alma de mi hogar. En la mesa del comedor acomodé las carpetas azules donde guardo recibos, escrituras y fotografías que cuentan la historia que ellos ignoran. Revisé fechas, nombres, firmas y sellos, asegurándome de que todo estuviera listo para cuando llegara la escena que inevitablemente vendría. A la mañana siguiente llegó un maestro de obra con su caja de herramientas. Mi nuera lo recibió con entusiasmo y le pidió revisar cañerías, mosaicos y cableado. Me quedé en la cocina preparando tortillas y café, observando desde la ventana cómo se movían por la casa como si estuvieran en un terreno recién adquirido. El hombre trabajaba en silencio, evitando mirar demasiado, consciente de que algo no encajaba en ese ambiente de falsa cordialidad. A media mañana apareció la cuñada con un perfume que llenó el aire de un aroma invasivo y una carpeta color vino que dejó sobre la mesa con gesto de importancia. Explicó que esa tarde firmaríamos un acuerdo familiar para dejar todo claro y evitar malentendidos, usando un tono dulce y medido, el mismo que se usa antes de clavar la última estaca. Respondí que me parecía excelente, que era bueno poner por escrito las cosas, y su sorpresa me delató que no esperaba colaboración. Mientras organizaban el comedor para la reunión, me aseguré de colocar mis carpetas junto a la suya, azules junto a vino, como dos verdades opuestas a punto de encontrarse. Preparé agua fresca, abrí las ventanas y dejé que la brisa moviera las cortinas, porque sabía que la luz debía entrar en todo su esplendor cuando se revelara lo que ocultaban sus intenciones. Con el sol del mediodía bañando las paredes, todos tomaron asiento. Ella alzó la vista con satisfacción, tomó la palabra y anunció que, en nombre del orden y la armonía, había redactado una lista de normas que todos debíamos firmar. Enumeró una por una, disfrutando del sonido de su propia voz, sin notar que cada palabra la acercaba más al borde del abismo. Yo permanecí de pie junto a la ventana, observando la escena con la serenidad de quien conoce el final antes de escuchar el primer acto.
Mis papeles estaban listos, mis pruebas esperaban en silencio, y mi sonrisa, contenida, bastaba para mantener la tensión suspendida en el aire. Sabía que ese mediodía sería el último en que pronunciaría mi nombre con desprecio. El silencio que siguió a su última frase fue tan denso que casi se podía tocar. Me miró, segura de que firmaría sin resistencia, convencida de que la había vencido. Respiré hondo, rocé con los dedos la primera carpeta y supe que la hora había llegado, el momento exacto en que todo se pondría en su lugar. Se sentó en la cabecera con una calma ensayada, acomodó la carpeta color vino y revisó cada hoja con los dedos antes de alzar la mirada. Dijo que entendía mis emociones, que respetaba mi historia y que solo buscaba equilibrio, que las familias modernas necesitaban reglas claras para convivir en armonía. Aseguró que no era una imposición, sino un acto de amor, y que con organización todo fluiría mejor. Hablaba con voz tranquila, pero en su tono se escondía el placer de quien ya se siente dueña de lo que aún no posee. Enumeró horarios, normas y turnos como si leyera un manual de comportamiento. El cuarto principal sería para sus padres por razones médicas, el mío serviría de almacén temporal y yo podía quedarme en el del fondo mientras pasa la transición. Repitió varias veces que sería solo por un tiempo, sonriendo con esa dulzura que oculta la soberbia. El padre asentía con aire de juez, la madre anotaba cada palabra, mi hijo callaba mirando el suelo, y la cuñada grababa la escena con su teléfono, convencida de presenciar un momento importante. Cada frase era una estaca. Cuando terminó, deslizó hacia mí las hojas impresas y colocó un bolígrafo dorado sobre la mesa. Agradeció mi madurez, aseguró que firmar demostraría mi compromiso con la familia y prometió que todo sería más fácil. Dijo que, cuando concluyeran las reformas, decidiríamos juntos si era mejor que yo descansara un tiempo fuera de casa. El padre rió bajo, la madre sonrió, y el silencio se volvió pesado. Leí la primera línea del documento y supe lo que escondía: coadministración de espacios, autorización temporal, resguardo de llaves. Palabras limpias escritas para borrar mi nombre. Sentí una calma profunda, la misma que precede a las tormentas, y acerqué las carpetas azules que había preparado. El sonido del cartón interrumpió su discurso. Abrí la primera carpeta sin decir nada. Las fotografías mostraban el terreno vacío, los cimientos, los muros recién pintados. Después aparecieron recibos de agua, luz y predial a mi nombre, firmados año tras año. Coloqué también 2 facturas con el sello de la ferretería del barrio y, por último, extendí la copia certificada de la escritura con el folio real y la anotación visible, usufructo vitalicio registrado y vigente. El aire se detuvo. La sonrisa de mi nuera se quebró antes de alcanzar sus labios, su madre dejó caer el bolígrafo, su padre parpadeó sin entender y mi hijo levantó la vista con un brillo de desconcierto y tristeza. Ella intentó mantener la calma, preguntó si el documento seguía vigente, si el notario lo había revisado. Respondí con voz firme que todo estaba actualizado, inscrito y sellado, que los impuestos estaban al día y que cualquier duda podía confirmarse en el número al pie de la hoja. La cuñada habló de reorganización familiar, pero su voz se apagó cuando saqué la segunda carpeta, más delgada, con la revocación del poder que mi hijo había firmado años atrás, sellada y con acuse de recibo. La deposité frente a ellos junto al sobre blanco que aún recordaban. Dentro solo había 2 líneas. Antes de mover una caja, revisen folio y revocatoria. Mañana 9, registro y notaría. Nadie habló. El maestro de obra fingió revisar herramientas, la madre buscó excusas para levantarse, el padre cerró la carpeta vino con torpeza, y mi hijo respiró hondo sin atreverse a decir una palabra. Ella sostuvo la mirada un instante, comprendiendo que su victoria se había disuelto. Dijo que consultaría con su asesor, que lo mejor era revisar todo con calma y que mañana continuaríamos. Serví café sin prisa, llenando la habitación con el aroma del grano recién molido. Al dejar la taza frente a ella, pronuncié despacio: cuando revisen todo, aquí estaré, como siempre. Ninguno respondió. La puerta del patio se cerró detrás de ellos, y el silencio que quedó en la casa tuvo sabor a justicia. Sabía que la historia aún no había terminado, pero el terreno ya había cambiado de dueño. Esa era mi verdadera victoria, recuperar sin gritos lo que construí con las manos y defenderlo con la fuerza tranquila de la verdad. El amanecer llegó envuelto en una calma engañosa, esa que precede a las tormentas. El aire olía a tierra húmeda y a café recién colado, mientras el sol comenzaba a filtrarse entre las ramas del naranjo. Había pasado la noche en vela, revisando cada documento,
cada fecha, cada sello, repasando los años que me trajeron hasta aquí. Sabía que ese día no sería como los demás, porque lo que estaba por ocurrir no se trataba de una venganza, sino de justicia. Preparé la mesa del comedor con las carpetas abiertas y esperé el sonido de las ruedas del coche que ya conocía demasiado bien. A media mañana los vi llegar. Venían juntos, vestidos con la misma seguridad que la tarde anterior, con los rostros tensos de quienes aún no deciden si pedir disculpas o fingir que nada pasó. Traían a la cuñada, al asesor que ella había mencionado y a 2 testigos que parecían vecinos reclutados para dar credibilidad a su plan. Saludaron sin mirarme a los ojos, entraron como si el aire les perteneciera, y la mujer, con su perfume caro y su tono medido, volvió a ocupar la cabecera de la mesa, colocando la carpeta color vino frente a sí, lista para su segundo intento. Dijo que había revisado todo con su asesor y que lo mejor era resolver el malentendido con educación. Su voz sonaba amable, pero el temblor leve en sus dedos la traicionaba. Me pidió que escuchara una última propuesta y aseguró que no pretendía conflictos, solo acuerdos. Sacó nuevas hojas impresas, esta vez sin sellos, con un texto más breve que el anterior. Quiso convencerme de que había simplificado todo para que yo no me sintiera presionada, y con un gesto cuidadoso empujó los papeles hacia mí. Habló de conciliación, de amor familiar, de evitar escándalos, de proteger la imagen de todos, y mientras repetía esas frases sin alma, la mirada se le escapaba hacia las carpetas azules que reposaban sobre la mesa, las mismas que ella había jurado ignorar. El asesor intervino con un tono cortés, asegurando que conocía el caso, que respetaba mi antigüedad en la casa, pero que, para evitar problemas, era conveniente firmar un documento de coexistencia. Mencionó palabras como voluntad compartida y ajuste transitorio, y cuando me di cuenta, la cuñada ya estaba grabando de nuevo, esta vez enfocando las manos, los papeles, las caras. La escena tenía el aire artificial de algo preparado, un teatro para borrar mi historia. Pedí permiso para servir café antes de responder, y el gesto los descolocó. Traje la bandeja despacio, llené las tazas con movimientos seguros y dejé que el aroma se mezclara con el silencio. En el momento exacto en que mi nuera abrió la boca para insistir, sonó un golpe en la puerta. Fue un sonido seco, autoritario, distinto a cualquier visita común. Todos se miraron entre sí. Fui yo quien se levantó para abrir. Afuera había 2 personas vestidas con uniformes administrativos. Saludaron con respeto, mostraron una credencial y dijeron que venían a verificar una denuncia de intento de desalojo sin autorización judicial. Reconocí el sello del área jurídica que había hecho la constancia el día anterior. Preguntaron por mí, confirmé mi nombre y les pedí que pasaran. Sus pasos resonaron en el suelo del pasillo como un trueno que despierta a los que fingen dormir. Mi nuera intentó sonreír, pero su voz se quebró al explicar que todo era una confusión. El asesor trató de intervenir, pero uno de los funcionarios le pidió que esperara su turno. Le solicitaron documentos que justificaran su permanencia en la vivienda y no pudo mostrar ninguno. Entonces les entregué mi carpeta con las copias certificadas de la escritura, los pagos, el folio real y la anotación del usufructo vitalicio. El funcionario leyó en voz alta los primeros párrafos, verificó los sellos, y luego me miró con un gesto de respeto silencioso antes de dirigirse a los demás para informarles que toda propiedad, movimiento o permanencia sin consentimiento mío constituía violación directa de derecho de posesión protegida. El aire cambió. Se escuchó el zumbido leve de una mosca, el roce del mantel, el golpe nervioso de una cucharita contra la taza. Nadie habló. Mi hijo intentó justificarse, murmurando que no sabía lo del registro, que solo quería evitar conflictos. Le respondí con suavidad, sin rencor, que el conflicto se evita con verdad, no con silencio. La frase quedó suspendida en el aire, y por primera vez bajó la cabeza con lágrimas contenidas. La mujer trató de recomponer la escena. Dijo que todo era un malentendido, que jamás quiso causarme daño, que su intención era ayudarme a ordenar mi vida. El tono se le volvió áspero, las manos le temblaron. Su madre la observaba en silencio, el padre se levantó para salir al patio, la cuñada apagó la cámara sin saber dónde esconderse. Los funcionarios pidieron una firma de verificación de presencia y redactaron un breve informe. Uno de ellos, antes de marcharse, me entregó una copia con la frase que cerró cualquier discusión: propietaria presente, documento legal vigente, usufructo activo y no transferible. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, la mujer perdió la compostura. Golpeó la mesa con la palma,
diciendo que no podía creerlo, que todo era una trampa, que nadie le había advertido. Quiso acusarme de manipular, pero la voz se le quebró y las palabras se enredaron entre lágrimas de impotencia. Se giró hacia mi hijo, buscando apoyo, pero él no se movió. Se limitó a mirarla con el mismo desconcierto con que se mira a algo que deja de tener sentido. No respondí a sus gritos, solo tomé la taza de café y la llevé al fregadero. Escuché cómo respiraba agitada detrás de mí, cómo su madre trataba de calmarla y cómo la cuñada pedía que no hicieran más escándalo. Me di la vuelta y la miré de frente. No había odio, ni deseo de humillación, solo cansancio. Le dije con voz baja que no necesitaba agradecerme por dejarle aprender la lección más importante. Cuando una casa se levanta con amor, ninguna ambición puede derrumbarla. Salió del comedor sin responder, arrastrando la carpeta vino bajo el brazo. Su madre y su padre la siguieron sin mirar atrás. La cuñada se quedó unos segundos, quizá esperando una palabra, pero solo encontró mi silencio. Mi hijo fue el último en moverse, acercándose despacio, intentando decir algo que nunca alcanzó a pronunciar. Le toqué el hombro y le pedí que se marchara también, que necesitaba aire. El portón se cerró con un ruido largo y metálico, el mismo con el que comenzó esta historia. Me quedé sola en el patio, mirando las hojas del naranjo moverse con el viento, respirando hondo como quien vuelve a nacer. Afuera algunos vecinos se habían asomado, nadie decía nada, pero en sus miradas había una mezcla de sorpresa y respeto. No necesitaba aplausos, bastaba con el silencio que se deja después de una verdad que se impone sola. Encendí la radio vieja de la cocina, serví otro café y dejé que el sonido llenara la casa. No hubo celebración, solo una paz profunda que me recorrió el cuerpo. La justicia había hablado sin estruendo, sin jueces ni discursos. Y mientras el aroma del café se mezclaba con el aire tibio del mediodía, comprendí que, a veces, la verdadera victoria es recuperar el derecho a cerrar una puerta con las propias manos y sentir que, por fin, nadie puede volver a tocarla sin permiso. El portón se cerró con ese sonido metálico que marcó el final de una época y el inicio de mi descanso, aunque la calle no tardó en llenarse de murmullos y pasos curiosos que se detenían frente a la casa intentando descifrar lo ocurrido. Desde las ventanas salían voces bajas, una mezcla de sorpresa y alivio, como si cada vecino hubiera esperado este desenlace sin atreverse a imaginarlo. Dentro del patio el silencio era distinto, un silencio tibio, cargado de esa calma que llega después de la tormenta y que uno teme romper hasta con la respiración. El coche de ellos seguía estacionado frente a la banqueta, con las puertas abiertas y la tensión flotando en el aire. Vi a la mujer hablar con las manos, dando órdenes que nadie obedecía, al padre intentando mantener una compostura que ya se había resquebrajado, a la madre conteniendo lágrimas que no sabía justificar, y a mi hijo con la mirada perdida, sin saber si irse o regresar. Cada movimiento suyo parecía un intento inútil por recuperar algo que ya no tenía forma. Observé todo desde la cocina, con la misma serenidad con la que se mira una película cuyo final ya se conoce. Preparé café y lo serví en mi taza favorita, escuchando cómo las palabras de ellos se disolvían en el aire. No sentí placer ni venganza, solo una paz profunda, como si la casa respirara conmigo. El maestro de obra regresó a buscar sus herramientas, y antes de irse, dijo que nadie movería una piedra sin mi autorización. Fue la primera vez en mucho tiempo que oí mi nombre pronunciado con respeto. Llegaron dos vecinas con pretexto de traer pan recién hecho, aunque en sus ojos había una mezcla de curiosidad y admiración. Preguntaron si estaba bien, ofrecieron quedarse un rato para acompañarme y terminé aceptando, más por cortesía que por necesidad. Mientras hablaban, yo apenas las escuchaba, la mente seguía en otro lugar, repasando los años en que había permitido demasiadas cosas por amor, los silencios que confundí con paciencia y las concesiones que disfrazaban el miedo a quedarme sola. Afuera, los gritos se convirtieron en discusión. Ella reprochaba a todos por no haber previsto lo del usufructo, culpaba al asesor, culpaba a mi hijo, culpaba hasta al viento. El padre trataba de calmarla sin éxito, la madre solo lloraba en silencio. Desde la ventana pude ver cómo la arrogancia que la había sostenido se deshacía con la misma rapidez con la que llegó a mi puerta. Cada palabra suya rebotaba contra el portón cerrado como si golpeara el eco de su propia soberbia. Pasó una patrulla y redujo la velocidad al ver el alboroto. Los oficiales preguntaron si todo estaba en orden. Les mostré la verificación con el sello del oficio, y ellos asintieron con respeto antes de pedir a los demás que se retiraran para evitar molestias a los vecinos. No hubo necesidad de explicar nada más.
Bastó una mirada para que entendieran quién tenía la razón. Aquella simple escena, presenciada por todos, valió más que cualquier venganza. Los vi marcharse con lentitud, sin mirarse entre ellos, cada uno hundido en su propio silencio. El coche arrancó y se perdió al doblar la esquina, dejando una estela de polvo que el viento se encargó de borrar. El barrio recuperó su ritmo, los niños volvieron a jugar en la acera, y las vecinas, al despedirse, me dijeron que pocas veces habían visto justicia tan limpia, tan sin gritos, tan merecida. Cerré la puerta detrás de ellas y me quedé un momento apoyada en el marco, mirando el jardín que por fin volvía a ser mío. Mi hijo regresó unas horas después, con los ojos enrojecidos y la voz apagada. Dijo que necesitaba hablar, que no sabía cómo reparar el daño, que no había querido herirme pero que su silencio había sido más cruel que cualquier palabra. No respondí enseguida, preferí dejar que el arrepentimiento encontrara su forma. Le ofrecí café y lo escuché en silencio. Prometió quedarse a ayudar con lo que hiciera falta, trabajar para devolverme la confianza y cuidar de lo que un día quiso entregar por debilidad. Lo abracé sin rencor, porque aprendí que hay derrotas que educan mejor que cualquier castigo. La tarde se fue apagando y el cielo tomó ese tono naranja que siempre anuncia la paz después del caos. Regué las plantas, limpié la mesa y volví a guardar las carpetas en su lugar. No quise mover nada más, porque entendí que algunas victorias no necesitan celebrarse, solo sostenerse en silencio. Encendí la radio, dejé que una canción vieja llenara la casa y me senté junto a la ventana. Afuera los vecinos seguían conversando, pero ya no lo hacían con lástima, sino con respeto. Pensé en la frase que escribí en el sobre aquel día y comprendí que había sido una advertencia y una promesa al mismo tiempo. La vida siempre devuelve lo que se le entrega. Miré el reloj, cerré los ojos y sentí que cada segundo se acomodaba en su sitio. No había odio, no había tristeza, solo la certeza de que había recuperado lo que era mío sin levantar la voz. Y mientras el aroma del café llenaba otra vez la cocina, supe que por fin la casa respiraba tranquila, exactamente igual que yo. La noche cayó sin avisar, y con ella llegó ese silencio denso que solo habita en las casas donde la verdad ya fue dicha. Encendí una lámpara pequeña, y su luz se reflejó sobre las carpetas todavía abiertas en la mesa. Afuera el viento movía las hojas del naranjo, y dentro el aire se sentía limpio, como si la casa hubiera expulsado al fin todo lo que la oprimía. Mi hijo estaba sentado frente a mí, con las manos entrelazadas y la mirada clavada en el suelo, intentando juntar palabras que no encontraban salida. Comenzó diciendo que no sabía en qué momento había permitido que su vida se enredara tanto. Habló de las promesas que rompió sin querer, de la presión, del miedo, del amor confundido con obediencia. Me contó que durante meses había escuchado más de lo que debía y callado todo lo que lo atormentaba, que pensó que mantener la calma era protegerme, sin entender que el silencio también hiere. Su voz se quebró al reconocer que había sido cobarde, y que si aquel día los funcionarios no hubieran llegado, probablemente habría permitido que me quitaran lo que construí con mis propias manos. No lo interrumpí. Lo miré con paciencia, como quien observa a un niño que intenta remendar un vaso roto sabiendo que ya no volverá a ser el mismo. Dijo que no esperaba perdón, que solo quería que supiera que había despertado, que entendió la diferencia entre familia y conveniencia, entre amor y manipulación. Contó que su esposa le exigió elegir, que le prometió una vida mejor lejos de mí, y que, por miedo a perderla, traicionó su propia historia. Cuando terminó, la casa quedó en silencio. Me levanté despacio y caminé hacia el aparador donde guardo las fotos viejas. Tomé una de él, de niño, en brazos míos, cubierto con una cobija azul que aún conservo. La puse sobre la mesa y le pedí que la mirara. Le recordé que esa imagen no era solo un recuerdo, sino una promesa que los dos hicimos sin saberlo, que nada ni nadie tendría derecho a decidir por nosotros. Su rostro se llenó de lágrimas, y en ese instante no vi a un hombre derrotado, sino al hijo que había perdido por un tiempo y que por fin regresaba. Le dije que no guardaba rencor, que entendía lo que el miedo puede hacer con un corazón débil, pero que desde ese día las cosas cambiarían. Ya no seríamos madre e hijo por costumbre, sino por elección. Le pedí que se fuera un tiempo, que encontrara su lugar sin depender de nadie, que reconstruyera su vida sin cargar con la sombra de la culpa. Me miró con asombro, como si no esperara escuchar eso de mí. Explicó que quería quedarse, que podía ayudarme, que no soportaba la idea de dejarme sola. Le respondí que no se trataba de soledad, sino de respeto. La misma fuerza que usé para criarle, ahora la usaría para soltarlo.
Guardamos juntos los documentos en la caja de madera donde conservo mis cosas más valiosas. Le entregué una copia de la escritura, no para protegerse, sino para recordar de dónde venía. Le pedí que cuidara su palabra, que no dejara que nadie hablara por él otra vez. Me abrazó con fuerza, y sentí como sus lágrimas caían sobre mi hombro. Le dije que no llorara, que no todo lo que se pierde es una tragedia, que a veces el vacío también enseña a caminar. Se marchó antes de la medianoche. Escuché el motor de su coche alejándose por la calle silenciosa y, aunque el corazón se me apretó, sentí una paz que no recordaba desde hacía años. Cerré la puerta con calma, sin llaves, solo empujándola hasta oír ese sonido suave que hace cuando encaja perfecta en el marco. Apagué la lámpara y me quedé de pie en medio de la sala, mirando la oscuridad con gratitud. Pensé en mi nuera, en su rostro altivo desmoronándose frente a la evidencia, en sus palabras vacías, en la manera en que confundió poder con valor. No deseaba su desgracia, solo su aprendizaje. Sabía que la vida se encargaría de mostrarle que nadie construye felicidad sobre el despojo ajeno. Me preparé un último café, lo bebí junto a la ventana y observé el cielo despejado. Por primera vez en mucho tiempo no sentí culpa por haber ganado. No era victoria, era equilibrio. La casa olía a calma, a justicia y a tierra mojada. Cerré los ojos y comprendí que la verdadera ruptura no había sido con ellos, sino con la costumbre de callar. Respiré hondo, solté el aire lentamente y supe que, al amanecer, mi historia empezaría desde cero, pero con la frente en alto. Han pasado algunos meses desde aquella mañana en que recuperé el silencio de mi casa, y todavía me sorprende cómo cambia el aire cuando uno deja de vivir con miedo. Las plantas del jardín crecieron más verdes, el sol entra distinto por las ventanas, y cada rincón parece respirar con alivio. Pinté las paredes sin ayuda, arreglé el techo, colgué nuevas cortinas y volví a encender la radio los domingos mientras preparo café. No hay voces ajenas dando órdenes ni pasos que mida mis movimientos, solo la música suave de la vida regresando a su lugar. A veces pienso en ellos, no con rencor, sino con una distancia tranquila. Supe por los vecinos que se mudaron a las afueras, que intentaron abrir un negocio y que las cosas no salieron como esperaban. No deseo su fracaso, pero tampoco me alegra. Entendí que la vida no castiga, solo enseña, y cada quien aprende con las lecciones que se gana. Mi hijo viene a verme los fines de semana, llega temprano, ayuda con el jardín y se sienta a desayunar en silencio, con esa serenidad nueva que tiene quien tocó fondo y aprendió a salir sin arrastrar a nadie. Durante un tiempo pensé que el dolor se quedaría conmigo, pero descubrí que la paz pesa menos que el rencor. Aprendí que defender lo que es de uno no es orgullo, es amor propio, y que las cosas que se construyen con sacrificio tienen memoria. La casa, que un día fue escenario de humillación, hoy es refugio para mi descanso y para quienes necesitan entender que la dignidad no se discute, se ejerce. Recibo a mujeres del barrio que vienen a pedirme consejo cuando sienten que las están dejando sin voz. Les preparo café y les cuento mi historia sin dramatismo, solo con verdad. Les muestro mis carpetas, mis recibos, mis sellos, y les explico que la fuerza no siempre grita, a veces se sienta frente a una mesa, mira a los ojos y dice no firmo. Ellas escuchan, algunas lloran, otras sonríen, y cuando se van, dejan en la puerta una promesa, aprender a decir que no sin temer al ruido del portazo. He comprendido que la justicia no siempre llega en tribunales ni con aplausos, a veces se presenta en forma de paz y se queda a vivir contigo. En las noches, cuando el viento golpea las persianas, no me asusto. Camino descalza por el pasillo, miro el reflejo del jardín bajo la luna y recuerdo que el hogar es de quien lo cuida, no de quien intenta poseerlo. La libertad no se firma, se respira. A la vida le devuelvo gratitud. A la casa, silencio. Y a mi historia, orgullo. Porque entendí que cuando una mujer se levanta después de ser humillada, no solo recupera su lugar, también enseña a otros a no volver a arrodillarse. Si esta historia tocó tu corazón, déjame tu comentario, compártela con alguien que necesite recordar su fuerza y suscríbete para más relatos que inspiran, sanan y despiertan el alma.